cordial saludo para todos. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación de la Fundación Nacional de Esclerodermia a participar del evento de Esclerodermia Global. Para mí es un honor estar hoy día con ustedes y presentar sobre ensayos clínicos de esclerodermia, oportunidades, retos y esperanza. No tengo conflictos de interés financieros que declarar, pero dado que esta charla abordará estudios clínicos, declaro mi participación como investigadora principal de sitio en ensayos clínicos en esclerodermia patrocinados por estas compañías. Entonces, hoy día revisaremos qué es un ensayo clínico, por qué son tan importantes en una enfermedad como la esclerodermia. Luego hablaremos de cómo se protege a los pacientes a través del consentimiento informado y sus derechos. Vamos a desmitificar algunos miedos comunes, porque sé que muchos de ustedes los tienen. Después revisaremos los avances reales y algunos emocionantes que están ocurriendo, incluyendo la terapia con CAR-T. Y al final les daré una pequeña lista de algunos estudios que están reclutando hoy día y algunos mensajes para que se puedan llevar a casa. Entonces, ¿qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico no es un experimento improvisado. Es un proceso muy estructurado, regulado y supervisado. Antes de que un paciente reciba la primera dosis de un tratamiento experimental, ese tratamiento ya pasó por años de investigación, de laboratorio, de estudios en células, en animales y revisiones por agencias regulatorias como, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa o el ISP en Chile. Todo ensayo clínico tiene tres pilares fundamentales. El primero es el rigor científico, es decir, que tenga un diseño cuidadoso, comparaciones que sean adecuadas, ¿no es cierto? Que sean preguntas claras y métodos que permitan responder esas preguntas. Lo segundo es la protección del paciente, un comité de ética independiente que tiene que revisar cada protocolo y también monitoreo independiente de los investigadores y de los auspiciadores del estudio. Y finalmente, el tercer pilar es que permite el avance del conocimiento, porque al participar, los pacientes contribuyen a tratamientos que beneficiarán a millones de personas en el futuro. ¿Por qué son tan importantes los estudios clínicos en esclerodermia? Como ustedes saben, ¿no es cierto? La esclerodermia es una enfermedad rara, no es frecuente, afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 personas. Y además es sumamente heterogénea, ¿no es cierto? Es decir, tiene múltiples manifestaciones con una progresión de ellas que es muchas veces variable. Y esto crea un problema, porque con pocos pacientes, ¿no es cierto?, los ensayos clínicos son difíciles de hacer. Por décadas, nosotros tuvimos muy poquitos tratamientos aprobados específicamente para la esclerodermia. Esto está cambiando, ¿no es cierto? En los últimos años, tocilizumab, nintedanib son medicamentos que se han aprobado para la esclerodermia, específicamente para la fibrosis pulmonar, y muchos otros agentes están en desarrollo. Ahora, esto solamente es posible porque hay pacientes que han participado en los estudios. Eh, Cada terapia que hoy día podemos ofrecer existe gracias a pacientes que participaron en los ensayos que se hicieron hace 5, 10 o 15 años atrás. Ahora, todo medicamento sigue un camino de fases para poder ser indicado. Empieza con una fase preclínica, donde se estudian moléculas en el laboratorio y en animales, y esto puede durar entre 5 o 7 años. Y solamente si todo va bien, se pasa a las fases en humanos. La fase 1 evalúa principalmente seguridad y en pequeños grupos. La fase 2 ya estudia eficacia en pacientes que tienen la enfermedad. La fase 3 confirma la eficacia en grupos más grandes y es la que se necesita para la aprobación regulatoria de estos remedios. Y finalmente la fase 4 es post-aprobación, cuando el medicamento ya está en el mercado y se sigue monitoreando. De cada 10.000 moléculas que se evalúan, solamente una llega finalmente a ser aprobada. Y por eso este es un proceso largo, muchas veces costoso, pero es la única forma de garantizar que lo que llega a los pacientes realmente funciona y es seguro.
Ahora con un poquito más de detalle, ¿no es cierto? Las fases en humanos. Primero la fase uno, ¿no es cierto? La pregunta aquí es si el medicamento es seguro. Se prueba entonces en grupos pequeños, generalmente voluntarios sanos, aunque también a veces pueden ser pacientes, y principalmente se buscan efectos adversos y determinar la dosis apropiada. Em, Luego viene la fase 2, ¿ya? Donde se da el primer salto a los pacientes con la enfermedad, ¿no es cierto? Y empezamos a ver señales de eficacia. Por ejemplo, algunos estudios como el EVER-ILD son estudios de fase 2 en esclerodermia en pacientes que tenían compromiso pulmonar. Participan aproximadamente entre 100 y 300 pacientes y duran entre 1 a 3 años. Entonces, en esta fase se compara el medicamento experimental contra placebo o contra el tratamiento estándar, lo que permite saber si realmente funciona. Luego viene la fase 3, que es la etapa de confirmación, la prueba definitiva. Aquí estamos hablando de un mayor número de pacientes, obviamente dependiendo, ¿no es cierto?, de la posibilidad de reclutamiento, pero son en general estudios más grandes, ¿no es cierto?, son estudios multicéntricos que se hacen en muchos países. Esta fase es la que entrega los datos que las agencias reguladoras usan para aprobar o no el medicamento y son en general de duración entre 2 a 5 años. Y finalmente la fase 4, que ocurre después de la aprobación, en el fondo es la evaluación del medicamento en la vida real. Aquí el medicamento ya está disponible para los pacientes, pero se sigue monitoreando por años. Y esto permite detectar eventos adversos raros que solamente aparecen cuando se usan en muchos pacientes y por mucho tiempo. Por eso es importante reportar cualquier efecto que noten, incluso con medicamentos obviamente ya aprobados. Ahora, vamos a hablar del consentimiento informado, que es como el corazón del ensayo clínico. Es el documento más importante. ¿Por qué? Principalmente porque no es solamente un papel que se firma, sino que es un proceso de conversación, de explicación, de preguntas y respuestas. Antes de firmar, el equipo del estudio debe explicarles claramente cuál es el objetivo, qué procedimientos implica, qué riesgos se conocen, qué beneficios podrían obtener. Y aquí es muy importante, en el fondo, aclarar las dudas. Deben explicarles también las alternativas que existen fuera del estudio, cómo van a proteger su información personal. Y si en algún momento sienten que no se entiende algo, los pacientes deben pedir que se les explique de nuevo, ¿ya? El documento se firma generalmente en 2 copias porque tienen derecho a llevarse el documento a su casa, consultarlo con la familia, con otro médico, incluso antes de firmar, ¿ya? Em, y todo esto, todo lo que dije anteriormente está en el consentimiento, debe venir en el consentimiento escrito para que lo puedan leer y revisar. Y todos los pacientes que deciden participar en estudios tienen derechos, ya que deben estar garantizados, ¿no es cierto? Entonces quiero detenerme en algunos de estos. Tienen derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones, sin que esto afecte la atención médica posterior, ¿ya? Si están en un ensayo y deciden no continuar, el médico tratante los seguirá atendiendo exactamente igual. También, y esto es importante, no deben pagar por el tratamiento experimental ni por las visitas del estudio. El patrocinador debe cubrir estos costos y de hecho, en muchos casos también se cubre transporte, estacionamiento, a veces compensación por tiempo. Y por último, tienen derecho a conocer los resultados del estudio, incluso años después, una vez que estos estén disponibles. Voy a abordar 3 mitos que a mí me toca a veces escuchar frecuentemente cuando invitamos a pacientes a participar en estudios. El primero es, voy a hacer un conejillo de indias. La verdad es que esto no es así. Cuando un medicamento llega a un paciente con esclerodermia, un medicamento de estudio, ya pasó típicamente 5 a 10 años de investigación previa, como les comentaba antes, y durante el ensayo hay supervisión constante por equipos médicos altamente especializados. Entonces, no es que no sepamos lo que va a ocurrir, sino que esperamos que algo ocurra, ¿no es cierto? Esperamos ver un efecto y eso es lo que tenemos que reportar. El segundo mito es, si me dan placebo no recibo nada. También esto es importante, en esclerodermia actualmente prácticamente ningún ensayo se da
solo placebo, ¿ya? Lo que se hace es agregar el medicamento experimental al tratamiento estándar, comparado con tratamiento estándar más placebo, ¿ya? Es decir, todos siguen recibiendo el tratamiento que ya tenían. Hay algunas manifestaciones que ustedes saben, no tienen algún tratamiento que nosotros sepamos que realmente sirve para la enfermedad. Por ejemplo, la calcinosis. En esos casos a veces se recibe placebo y no el medicamento de estudio. Pero no es que se queden sin nada, ¿no es cierto? Sino que hay un monitoreo y alguna evaluación constante que eh, se suma, ¿no es cierto?, a el medicamento de estudio. Y el tercer mito es: si me retiro, perderé mi atención médica, que es algo que también escucho. Y la verdad es que tampoco es así, ¿ya? Los pacientes pueden retirarse cuando quieran y la atención médica regular continúa sin cambios. Así debe ser, porque obviamente es un derecho y así ocurre en la práctica clínica. Ahora, con respecto a los beneficios, ¿ya? Hay algunos beneficios que se han descrito en diferentes publicaciones que tienen los pacientes que participan en estudios, ¿ya? Uno es, por ejemplo, dado que los tratamientos disponibles son limitados, tener acceso a un medicamento experimental prometedor puede ser muy valioso, ¿ya? Además, los pacientes tienen un seguimiento estrecho. En un ensayo típico hacen visitas cada 2 a 4 semanas con análisis completos, escáner, pruebas de función pulmonar. Entonces, es un nivel de monitoreo que a veces no se obtiene en la práctica clínica habitual. Además de atención multidisciplinaria, a veces, dependiendo obviamente de los estudios, se pueden ver varios especialistas. No tiene costo, ¿no es cierto?, ni el tratamiento, ni las visitas, ni los exámenes. Y por último, lo más importante y lo que muchos pacientes me dicen es el sentido de propósito, o sea, saber que lo que están haciendo eventualmente puede beneficiar a otros pacientes con esclerodermia, a sus hijos, a futuras generaciones. O sea, hay un componente humano muy importante. Y este es un estudio que consideré muy interesante, que evaluó 380 estudios y pacientes, ¿no es cierto? Se vio que los pacientes que habían participado en ensayos clínicos tuvieron o mejores resultados o iguales, nunca peores que aquellos que quedaron fuera de los ensayos. O sea, es importante que la verdad nunca se ha demostrado daño por participar en esto en agregado, ¿no es cierto? Obviamente pueden haber efectos adversos relacionados a participar en el estudio, pero en general en el agregado los pacientes en ensayos clínicos tienen iguales resultados o a veces mejores que los pacientes que no participan en estudios clínicos. Y muy brevemente quiero mostrarles cómo ha cambiado el panorama en pocos años gracias a la participación de pacientes en estudio. En el 2019 se aprobó Nintedanib, que es un antifibrótico para esclerodermia, para enfermedad pulmonar asociada a esclerodermia, y eso se basó en el estudio Censis. En el año 2021 se aprobó tocilizumab para la misma indicación en base a el estudio Fascinate, que fue un estudio de fase 2, y el estudio Focus, que fue un estudio de fase 3 en pacientes con esclerodermia. En el 2024 empezaron a aparecer estudios de combinación entre inmunosupresores y antifibróticos, como por ejemplo el estudio EVER-ILD. En el 2025, el año pasado, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial progresiva, se vio que nerandomilast, que es otro antifibrótico, también podía ser beneficioso, y por lo tanto este medicamento ahora se está probando específicamente en pacientes con esclerodermia. Y también el año pasado empezamos a ver datos iniciales de CAR-T en esclerodermia refractaria. ¿Y qué es lo que es CAR-T? Porque es probablemente lo más nuevo, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en nuestra especialidad. La idea de esta terapia es que se extraen células T de cada paciente, del paciente, se modifican genéticamente en el laboratorio para que reconozcan y ataquen células B, que son las células, ¿no es cierto?, que producen anticuerpos que estarían relacionados con la causa de la enfermedad, ¿no es cierto? Y estas células B luego se reinfunden al paciente, de manera que se produce como un reseteo del sistema inmune, porque el paciente queda con unas nuevas células B, ¿no es cierto? Estas células modificadas, ¿ya? Originalmente este tratamiento fue diseñado para cáncer, pero hoy se explora en enfermedades autoinmunes refractarias,
¿ya? Y se ha visto y buenos resultados iniciales en pacientes con esclerodermia, ¿no es cierto? Inicialmente se vieron en lo que se llama como basket trials, que son los estudios clínicos que incluyen pacientes con diferentes enfermedades, como por ejemplo lupus, miopatías inflamatorias y esclerodermia, pero ahora actualmente hay algunos estudios específicamente en esclerodermia, estudios iniciales, que han demostrado mucha eficacia, ¿no es cierto?, en cuanto a mejoría de la piel y mejoría de la función pulmonar, ¿no es cierto?, con un perfil de seguridad que ha sido manejable y con la posibilidad de suspender el resto de los tratamientos. Estos estudios, los estudios de CAR-T, son estudios iniciales en fase 1, es decir, no están probados contra placebo y obviamente eh, requieren como una infraestructura importante. Entonces estamos recién iniciándonos en esto. Pero no solamente CAR-T son terapias actualmente prometedoras, sino que también hay otras en estudio. Aquí tienen una lista grande de fármacos que se están estudiando en esclerodermia actualmente. Y estos son algunos ejemplos de estudios que también están reclutando pacientes con esclerodermia. Ustedes pueden ver, son estudios con esclerodermia en diferentes fases, ¿no es cierto? Algunos en enfermedad temprana, otros en enfermedad refractaria, ¿no es cierto? En diferentes fases, en el sentido de que algunos son fase 1, fase 2, fase 3 y también algunos reclutando globalmente, incluido por supuesto nuestra región de Latinoamérica. Em, Esta herramienta creo que es muy importante mencionarla, ¿no es cierto? Y es que la Fundación Nacional de Esclerodermia tiene disponible en su sitio web una herramienta para buscar los estudios clínicos que están disponibles. Actualmente hay 53 estudios que están disponibles para pacientes con esclerodermia y ustedes pueden buscarlos en el sitio web y además filtrarlos, ¿no es cierto?, por fase, por indicación, ¿no es cierto?, para que tengan ahí información. Entonces, para cerrar, 5 mensajes que quiero que se lleven. Primero, los ensayos clínicos son la única manera comprobada de tener nuevos tratamientos. Lamentablemente no hay atajos. Cada medicamento que hoy día ayuda a un paciente existe gracias a los pacientes que participaron en estudios antes. Segundo, los derechos están protegidos por décadas de regulación, comités de ética y supervisión, y los pacientes tienen, ¿no es cierto?, derechos que deben resguardarse. Tercero, el placebo no significa abandono, ya siempre siguen recibiendo cuidado estándar. Cuarto, estamos viviendo un momento esperanzador, ¿no es cierto?, con células CAR-T y muchas otras moléculas en estudio. Y finalmente, recomiendo que hablen con sus reumatólogos y que visiten el sitio de la Fundación Nacional de Esclerodermia para buscar estudios que puedan ser interesantes o que le abran la puerta, ¿no es cierto?, a el siguiente paciente. Así que con eso termino y muchas gracias y obviamente estoy disponible para sus preguntas.